Un cordial saludo. Bienvenidos a nuestra emisión Dialogando Online por nuestro canal Guajiro Agramontino. Hoy para hablar de otro tema también relacionado con el deporte, con nuestro entrañable amigo, compañero, eh, amigo muy cercano desde hace muchos años, licenciado José Acosta, está en Toronto, Canadá, y yo aquí en Monterrey, México. Mi estimado amigo, saludos. Buenos días para usted, para todos los que nos escuchan, para que hablemos una vez más de deportes en nuestro diálogo. Así es, y en el caso que corresponda, buenas tardes, buenas noches y saludos también si fuera de madrugada cuando nos estén viendo. La suerte es que nos pueden ver a cualquier hora aquí en nuestro canal. Vamos a hablar de béisbol, un deporte que a mí me gusta muchísimo, en el caso suyo es una pasión. ¿Y qué te parece si empezamos hablando de la Serie Nacional Cubana? Iba a decir un calificativo, pero no acostumbro a decir calificativo y menos cuando son calificativos que demeritan. Adelante, mi estimado amigo. Bueno, la Serie Nacional de Béisbol de Cuba está en este momento, desde ayer comenzaron los playoffs, unos playoffs excesivamente largos que son propios de un sistema competitivo como el de las grandes ligas o el de otra liga como la de Japón, que tienen un baraje desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de la cantidad de aficionados que asisten, de horario, de un grupo de cosas. Para mi opinión es un error hacer unos playoffs tan largos en los que participen casi la mitad de los equipos y para después entonces tener las realidades que tenemos hoy, que desde hace 2 o 3 días empezó a circular de que los playoffs se habían planificado para comenzar el sábado 8, todos a la misma hora, que la televisión cubana no fue coordinada por el INDER, que no había programación de televisión. Figúrate con lo que representa para la gente aún, a pesar de las dificultades, el final de la serie nacional. Y entonces se empezó a dar todo un show en los medios de comunicación en general, sobre todo los alternativos, en las redes sociales. Muchos periodistas, o sea, muchos no, por lo menos 2 o 3 que tienen la gallardía ética y moral de ejercer el periodismo como debe ser, Sí, denunciaron con todas sus letras lo que representaba en la práctica es una falta de respeto. Y después surgió lo que siempre surge, un gran jefe que está en algún lugar que no se entera nunca de las cosas antes que ocurran, sino después que ocurren, y ejerce el estilo de trabajo de estar detrás del hueco del salidero del tubo. sí. Entonces llegó con una pegatina especial y le tapó el salidero al tubo y ahora de manera milagrosa empezaron a planificar desde ayer y desde hoy, ahí está en las redes sociales. Ahora apareció televisión, apareció comida, apareció todo y van a transmitir todos los juegos. Entonces son cosas, incluso hay hasta electricidad en los estadios ahora por la noche, porque por lo menos 2 de los 4 juegos sean de noche. Entonces quería empezar por esto, porque es una vergüenza que sucedan esas cosas. En el siglo XXI, un país con la tradición del béisbol, que lo que preceda, que el apetitivo del playoff sea un show de este tipo, realmente deja muchísimo que desear. Ese es lo primero que queríamos de lo que quería decir. Sí. Si tienes alguna... Yo creo, echando la memoria hacia atrás, y mira que yo no tengo tan mala memoria, no recuerdo que haya ocurrido nunca antes una situación similar con esto de que no había coordinación entre el Instituto de Deportes en Cuba, conocido como INDER por sus siglas, y la televisión cubana para transmitir, y menos para transmitir, no ya la serie, no, menos el playoff de una serie nacional, pero me llama la atención cómo es posible cuando ambos organismos están, si acaso estarán a 2 kilómetros uno del otro, vamos a suponer que 3 kilómetros, y que con tanta comunicación que hay hoy, antes lo que había era un solo teléfono y a veces daba ocupado y nunca ocurrió. No recuerdo que haya ocurrido nunca. Y ahora con tanta comunicación, con tantas posibilidades que hay, pues se produzca esta situación, es inaudito. Yo creo que eso habla del caos, es una situación caótica, no tiene otra denominación. ¿Cómo es posible? Sin embargo, me llama mucho la atención, mi estimado amigo, y a quienes nos están viendo, que a la televisión cubana no se le va a la Liga Española de Fútbol, no se le va a la Liga Inglesa, ni la Liga Italiana. No, no se le va, eso no se le escapa nunca, al contrario. Yo estoy seguro que si se hace
un análisis estadístico de la cantidad de fútbol que transmite Cuba, no ahora, desde hace ya un tiempo, porque yo creo que también ha contribuido a la muerte del béisbol cubano la televisión cubana, con con la aquiescencia, con el visto bueno, en primer lugar del gobierno cubano, en segundo lugar de la dirección del Instituto Cubano de Radio y Televisión, que ya no se llama así, ahora tiene otras siglas que son casi innombrables. Entonces, el fútbol no se escapa, ese no se escapa a cualquier hora. Yo recuerdo aún estando yo en Radio Rebelde y en Cuba Visión Internacional, que hubo un momento en que había un juego de béisbol diurno y coincide, la Serie Nacional, y coincidía con un partido de la Liga Española y no se transmitió el béisbol por Radio Rebelde, se transmitió el fútbol. O sea, hay un coloniaje tan grande en Cuba, tanto que se cuidan en Cuba de los asuntos culturales, ideológicos, de otra naturaleza. Bueno, pues con el fútbol, no, el fútbol ha hecho en Cuba lo que le ha dado su real gana. Las ligas profesionales de fútbol tienen hoy preferencia mayoritaria en la afición cubana. Y no solamente porque se transmita por televisión, es cierto, sino porque el deporte cubano en sentido general ha tenido tal decadencia desde el punto de vista comunicacional, estético y cualitativamente que ya cualquier deporte lo suplanta sin ningún tipo de dificultad. Cuando usted ve una transmisión, no voy a poner las ligas profesionales de fútbol ni la Copa Mundial de Fútbol, porque ya eso es de grandes ligas, ni las grandes ligas de Estados Unidos. Usted, cualquier deporte, usted lo ve por televisión desde otro país y ve la serie nacional y la diferencia es, hermano, bueno, tú lo has visto, es de no se sabe cuántos miles de millas. Es decir, tú ves esos estadios nuestros de béisbol en tan malas condiciones, tan descoloridos, tan falta de imagen, que realmente, no voy a hablar de la calidad de la narración en la cual yo soy un poquito, porque ya es otra cosa, pero también es más, para mí es muy mala, ha decaído mucho, de tener dos narradores a la altura de Eddie Martin y Héctor Rodríguez en sus buenos tiempos, antes de Héctor Rodríguez de meterse a politólogo, ya después que se convirtió en político, ya fue otro Héctor Rodríguez, pero en los tiempos, en los años 80 fundamentalmente, cuando la transmisión de televisión la hacían Héctor Rodríguez y Eddie Martin, incluso Modesto Agüero también tenía un gran nivel de calidad. Bueno, era realmente, daba gusto oír las transmisiones de béisbol. Ya hoy, para mi gusto y para lo que yo sé de narración deportiva, que no es mucho, pero tampoco es poco, yo creo que no vale la pena. Pero Pero bueno, bueno, mira, en general, fíjate, la radio cubana, y perdóname que ahora yo te doy la oportunidad para que diga tu criterio, la radio cubana que hizo un espectáculo como casi nadie en América Latina, en las transmisiones del béisbol a través de Radio Rebelde como planta matriz, con transmisión de todas las emisoras provinciales, siguiendo cada uno de sus equipos. Recuerdo que durante 10 años seguí el equipo de Camagüey con radio, a través de Radio Cadena Ramonte. Bueno, pues la radio cubana suspendió eso, sencillamente suspendió los pases que hacía Radio Rebelde a todas las transmisiones. Me acuerdo cuando Salamanca lo hizo, después lo hizo Roberto Pacheco, desde Radio Rebelde como emisora central, emisora deportiva central, transmitiendo la serie, dándole información a los aficionados en cada momento, cada provincia siguiendo su equipo. Era un espectáculo realmente comunicacional impresionante. De buenas a primeras, el ICRT, la radio, la dirección de la radio, suspendió las transmisiones y los seguimientos del equipo de pelota por razones económicas, porque recuerdo que en pleno periodo especial, año 92-93, este servidor y muchísimos más colegas míos de la provincia andábamos en las guaguas de los peloteros, en los camiones, como se dice aquí en México, guagua, como se conoce en Cuba, en otra parte de América Latina, con los peloteros, dormíamos con los peloteros en los estadios y transmitíamos todos los juegos de nuestros equipos. Todo eso se acabó. O sea, son muchas cosas que han coincidido, además de los errores que se han cometido en la dirección de la pelota cubana, que es un laboratorio como en Cuba, en otras cosas, que siempre todo está a prueba y al final no se aprueba o se aprueba ya tardío. En el béisbol ha pasado lo mismo, en el deporte en general. Entonces, son muchas cosas que han coincidido para que la pelota haya llegado al nivel de decadencia que ha llegado en Cuba. bueno, a pesar de toda esa historia que estamos hablando, ayer comenzaron los playoffs. Camagüey sorprendió, ganó a Santiago de Cuba ayer, ganó en buena lid, hizo una demostración inusual de ofensiva, hicieron 13 carreras,
Muy bien. Dariel Góngora una vez más se plantó ahí en el box. No es un supersónico, pero tiene tremendo comando de picheo, tiene tremenda, es un atleta aguerrido que no se amilana. Y Alberto Bisé, que ya no le queda casi nada, Sí, está muy veterano, más de 40 años. explotó ruidosamente. Eh, Le faltan todavía 3 juegos, no pueden cantar victoria porque ya tienen experiencias amargas en playoffs de Sí, Camagüey ¿te con acuerdas que el Santiago Cuba. playoff entre Camagüey y Y Santiago? espero que esta vez puedan concretar. Hoy va a pichar José Ramón Rodríguez, que fue a los Juegos Centroamericanos. Se dijo que se iba a quedar en México por jugar con los Mecas de Tabasco, pero por alguna razón regresó a Cuba y está por suerte con el equipo, porque si no hubiera regresado era un golpe demoledor. Las Tunas también ganó. Fue un juego de picheo totalmente diferente. Alejandro Menezes hizo un gran trabajo por las Tunas y ganaron el partido. Y ahora Ciego de Ávila clasificó, en mi opinión, atendiendo a un grupo de factores de los que estamos hablando, ¿no? O sea, tenía una gran cantidad de juegos suspendidos, se los programaron en el tiempo que se desarrollaron los Juegos Centroamericanos, jugaron con equipos que tenían varios de sus mejores atletas jugando los Juegos Centroamericanos, incluso otros equipos pusieron las reservas a jugar, lo cual favoreció a Ciego de Ávila, que pudieron ganar más juegos que lo que hubieran ganado normalmente en condiciones normales, y perjudicó a Mayabeque, que había tenido muchísimo mejor campeonato que Ciego de Ávila y se quedó fuera. Pero bueno, en el mundo de la improvisación y la desorganización en el que se desarrolla la Serie Nacional, todo puede pasar. Hoy van a transmitir el juego de Camagüey y el de Industriales, o sea, Camagüey Santiago y el de Industriales Santi Espíritu a las 6 de la tarde van a dar. Ujú. Y los otros dos, Tuna, Ciudad Ávila y Matanza Artemisa a las 2. Estos últimos dos por Telerebelde y los dos de las 6 de la tarde Telerebelde HD. Y mañana continúa el playoff, pero ya solamente 2 juegos y así el martes 4, más o menos. Quiero decir que Camagüey clasificó a última hora, jugó muy bien los últimos 25 juegos, ganó 20 de 25 y terminó mejor competitivamente. Santiago Cuba, este equipo de Santiago no tiene nada que ver con las planadoras ni con ninguno de los equipos anteriores. No, no es nada, en lo absoluto. Yo pienso que Camagüey puede ganarle a Santiago Cuba, pero Santiago Cuba en teoría es el favorito porque fue el segundo mejor equipo del torneo. Creo que las Tunas no tiene ningún problema para ganarle a Ciudad de Ávila. Es un equipo superior en todos los aspectos. Industriales, pienso que puede ganarle a Santi Espíritu, porque Santi Espíritu es un equipo que en los playoffs no tiene la garra ni tiene el mismo desempeño que en la etapa clasificatoria, y Matanza es súper favorito frente a Temisa. O sea, estos serían los 4 equipos que yo creo pueden avanzar. Ya los 4 estarían en la Liga Élite, y en este caso se quedaría fuera Santi Espíritu, creo, o Artemisa, ¿no? Uno de esos dos, si este resultado se da, se queda fuera Ciego de Ávila y se queda fuera Artemiso Santi Espíritu de la Liga Élite, y los otros 6 que avanzarían a la Liga Élite, que ese es otro tema que no vamos a hablar Sí, ahora porque eso necesita 2 programas nada más. sí, sí. O sea que los playoffs de Cuba eh, eh, van a estar todo este mes de julio. Figúrense jugando playoffs en julio. Ya, La serie nacional debe ser desarrollada en el invierno, debe hacerse un solo campeonato que tenga una primera etapa clasificatoria de, no sé, 36 juegos para que se definan los 6 mejores y después reforzarlo y jugar la segunda etapa hasta enero y hacer todo en un solo periodo. Un país que no tiene economía para hacer un solo campeonato bueno, entonces hace 2 campeonatos, uno en el invierno con 6 equipos y otro después con otros 16. Realmente es mejor ni ponerse a evaluarlo, porque si no, no volvemos. Vamos a concentrarnos en la realidad de cómo va la cosa. sí. Desde hace un tiempo a la fecha, hace ya varios años, al producirse el descenso cualitativo del béisbol cubano como equipo, no podemos decir que el béisbol cubano ha descendido en lo individual, porque si no hubiera tantos peloteros en Grandes Ligas hoy rindiendo No, tremendamente. ahora vamos a hablar de Home Run Derby, y obviamente Ajá. no, es la serie nacional. Es la serie nacional como torneo y como equipo. En las provincias que son representadas hay un nivel parejo, un nivel más bajo, parejo. Hace 20 años, no. Santiago de Cuba, la planadora, como tú decías, el equipo de Villa Clara, los equipos de Pinar del Río, los equipos de La Habana, industriales fundamentalmente,
Yo me acuerdo narré una serie entre Industriales y Metropolitanos, que fue tremenda aquella serie. Metropolitano, que era el segundo equipo de la capital, era como la sucursal de Industriales en aquel entonces. Y Matanzas nunca clasificaba. Enequenero, con el nombre Enequenero, sí, pero como Matanzas nunca pasaba. Cuando había de verdad nivel en la pelota cubana. Camagüey era un equipo que no era súper estelar, pero tenía cierto nivel. Estaba por ahí siempre en la pelea, tratando de clasificar. Le faltaba la garra que históricamente le faltaba en aquel entonces a los equipos de Camagüey. Pero había un grupo de 4 o 5 equipos que se distinguían por su nivel altísimo de calidad. Santiago de Cuba era un equipo, cuando era planadora, que tenía a Ebenezer Godine, que tenía a Antonio Pacheco, que tenía a Gabriel Pierre, que tenía a Oreste Quindelán, que tenía a Fausto Álvarez. Era posiblemente más fuerte que los equipos que presenta Cuba hoy en los eventos internacionales, aquel Santiago de Cuba. Jorge Luis Vera, muchísimos lanzadores buenísimos de aquella etapa. Pero ese nivel cubano ya no tiene ese nivel. Bueno, ya terminamos con la pelota cubana. Sí, realmente Por el momento. yo creo que lo único que se puede decir adicional es que creo que Matanza es el favorito para ganar. Tiene tremendo equipo, pero cualquier cosa puede pasar porque la situación en general es bastante pareja en varios temas y hay algunos equipos que después cuando llegan a los playoffs empiezan a actuar de manera diferente, no tienen la misma consecución competitiva, pero en teoría Matanza debería ser el favorito para ser el campeón y Las Tunas son los dos mejores equipos. Yo creo que esos son los dos mejores equipos que hay en este momento. Los otros, cualquiera puede ganar, pero creo que esos son los dos favoritos. Esa es mi opinión y después veremos en la práctica. Bueno, pasemos entonces al béisbol grande, de grandes ligas. Sí. Este Bueno, domingo. el Home Run Derby se va a desarrollar el próximo lunes, mañana. Ya habíamos hablado de él en el programa anterior, pero todavía no se habían definido los pareos. Lunes 10 de julio. El sketch competitivo no estaba definido en el video anterior, ahora sí lo tenemos. En la ronda 1 se van a enfrentar 3 cubanos. Hay 3 cubanos en el derby de Honor. Hay 8 cubanos más 2 cubanos hijos que son hijos de cubanos, serían 10 en el Juego de Estrella del Martes y y en el Festival de Honrón hay 3. En la ronda 1 se va a enfrentar Luis Robert Moirán, que está teniendo una gran temporada contra el catcher de los Orioles de Baltimore, Harry Rushman. En el otro grupo, en la otra llave, se van a enfrentar Pete Alonso, que es un duro hueso de roer en este tipo de competencias, contra Julio Rodríguez, la estrella de los Seattle Marines. Este duelo está muy parejo. El año pasado Julio Rodríguez desbancó a Pete Alonso, que había ganado 2 años consecutivos. No sé cómo se irá a desarrollar este año, porque esta es una competencia que tiene que ver mucho con el momento en que el atleta está en ese minuto, pero potencialmente puede ganar cualquier dos. En Sí. esa llave también están Vladimir Guerrero de los Toronto Blue Jays, que es un caballón dando tremendos jonrones, contra Mookie Betts de Los Ángeles, de los Dodgers. Este es un pareo muy parejo también. Y el último pareo son 2 cubanos que le toca competir, parece que en todos, porque ellos fueron los que discutieron el novato del año y ganó a Rosarena. Ahora van a enfrentarse Randy Rosarena, que es mexicano de adopción y cubano de nacimiento, y Adolis Sí. García, el alavineño. Vamos a ver si Adolis se puede desquitar porque perdió el novato del año con Rosarena. Los que ganen en estas 2 llaves se enfrentan en una segunda ronda después. Aquí yo no voy a decir quién es favorito porque todos tienen las mismas posibilidades, en mi opinión, pero por el pedigrí que tiene ya en otras competencias de jonrones, creo que Pete Alonso y Vladimir Guerrero son los que más posibilidades tienen si se presentan en buena forma. Correcto. Así las cosas para este lunes en el derby de jonrones de las grandes ligas estadounidenses. También terminó el béisbol de los Juegos Centroamericanos de San Salvador. Unas competencias históricas después de los Juegos Olímpicos. Sí, En terminaron los la juegos completos. Sí, ya Los juegos terminaron. completos. Sí, después de los Juegos Olímpicos, el evento deportivo regional más antiguo del mundo, los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que ahora se llaman Centro American Sport.
Este hombre que llegó ahí, el chileno que ahora es presidente de lo que eran los DEPA, le ha puesto los nombres en inglés a todo. Parece que él estudió en Estados Unidos, está muy influido por la cultura anglosajona. Ya no es Organización Deportiva Panamericana, ahora es Panam Sport, y ya no es Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe de CABE, sino Centro American Sport, y así. Pero bueno, lo cierto es que estos juegos han ido perdiendo cada vez más calidad porque han carecido casi siempre de patrocinadores, la televisión, las cadenas más importantes no lo transmiten, en fin, todas esas cosas influyen. Y desde el punto de vista cualitativo también, porque antes Cuba sí asistía con su élite en el deporte, en todas las modalidades, ya Cuba no tiene ese nivel cualitativo y a tal extremo que quedó en el tercer lugar en el medallero general de los Juegos. No, Cuba fue con su élite, lo que pasa es que su élite Sí, está como tres escaños abajo de lo que era la élite antes. exactamente, sí, exactamente. Sí, sí, fue con lo mejor que tiene, pero no, ya no tiene el nivel de antes. Y por tanto quedó en el tercer lugar, tal como se esperaba. México fue el ganador del medallero general, después se ubicó Colombia y en el tercer lugar Cuba. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Lo que ocurre es que en años anteriores, durante los últimos 30, 40 años anteriores a esto que estamos hablando, Cuba obtenía un resultado que estaba muy por encima de sus posibilidades económicas, Sí, sin dudas. porque hay que decirlo como es, Fidel Castro le daba el máximo de prioridad al Exacto. deporte por encima de cualquier otra cosa. Le daba lo que tenía y lo que no tenía. Hacía Exactamente. diplomacia con el deporte. Estos dirigentes que hay ahora que se jactan diciendo que son continuidad, les suceden estas cosas que vimos ahorita de los playoffs. Si ese tipo de cosas sucede con Fidel, Fidel desaparece del mapa No, al presidente del INDE, al del ICRT, al de la Comisión de Béisbol y a Malanga. ya estuvieran No queda destituidos hace uno rato. solo de todos esos incapaces vivos si Sí, hacen una cosa como esta con Fidel. Esa es la esa, verdad. Pero esa es bueno, verdad. en relación a los Juegos Centroamericanos, yo te digo una cosa, Basul. Lograr 74 medallas de oro, un país como Cuba, que no tiene ni pan ni leche para sus niños, es un resultado súper bueno. Que Sí, sea eso el tercer lugar, es estoy de acuerdo. sencillamente todavía muy bueno, Estoy de porque al acuerdo. final los países que ganaron el primero y segundo lugar económicamente le dan como 10 vueltas a Cuba. Sí. Y varios de los que quedaron detrás de Cuba también tienen una economía muchísimo mejor que la de Cuba. Ujú. Y Cuba obtuvo, creo que fueron 196 medallas en total. O sea, lo que pasa es que cuando tú los escuchas a ellos con ese triunfalismo, con esa arrogancia, con esa Sí. prepotencia que muchos dirigentes hablan, eso es lo que hace que tú te molestes y entonces un poco que la gente empieza a reconocer o a decir que fue mal resultado y no es un mal resultado. No, no es mal resultado. Estoy de Yo acuerdo. creo que en tercer lugar, 74 medallas de oro un lugar que todavía está por encima de lo que puede la economía cubana soportar. Esa es la realidad. Por tanto, lo que sí hay realidades comparativamente con otros años, con otras ediciones, por ejemplo, en los deportes colectivos, tengo entendido que balonmano fue el único que ganó. Todos los demás deportes colectivos donde Cuba arrasaba, Hace todos los años demás, que, hace años ningún que otro ganó. los deportes colectivos de Cuba no tienen resultados. Solo el balonmano ganó. Creo que ganó masculino y femenino. Los demás deportes colectivos quedaron segundo, tercero o sin medalla. Es una demostración de la decadencia que hay, de la disminución del nivel competitivo de la delegación cubana. Pero mi opinión es que aún así el resultado que lograron es bueno. Sí. Esa es la En el realidad, caso, comparado con la economía que no, no, tiene. no, sin lugar a dudas, un país que no tiene recursos ni para comprar comida, se da el lujo de llevar una delegación tan numerosa, una delegación de prensa tan numerosa como si fueran los mejores tiempos del deporte cubano, realmente este tercer lugar es un buen resultado, como tú decías. Yo incluso pensé que algún otro país podía desplazar a Cuba del tercer. Y en el caso del béisbol, terminó en el segundo lugar, superado por el favorito preevento, que era el equipo de México. Sí, sí, está claro. Sí, porque ya ese resultado se había terminado en el video anterior, pero siempre es bueno ratificarlo de que al final el segundo lugar comparativamente con lo que fue un día el béisbol de Cuba en el nivel de Caribe, Cuba fue la potencia número uno del béisbol auspiciado por la Organización Mundial del Béisbol. Por tanto, si tú te pones a evaluarlo con relación a ese pedigrí, en segundo lugar está por debajo, pero si tú te pones a analizar en relación a lo que es hoy, pues segundo lugar está bien, porque al final
quedó debajo de México, que tiene una potencia. México es la principal potencia latinoamericana del béisbol después de República Dominicana, hoy en día, Así en es. cuanto a sus eventos domésticos. Sí, No estoy sí, hablando en cuanto a su aporte de pelotero a las grandes ligas, que ahí está Venezuela por encima de ellos y está Puerto sí. Rico. No, yo estoy hablando como competencia, como sistema competitivo nacional. Tiene una gran liga México. La Sí, única liga que es competitivamente superior a la de México es la de Dominicana. Todas las demás están por debajo de la de México. Todas. así mismo es. Entonces, segundo lugar en el béisbol, tercero en el medallero general por países, tercero Cuba, o tercera Cuba en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023. Como tú decías, coincido, es un buen resultado para la delegación cubana, que ojalá no alimente más el ego y la autoestima que tienen algunos directivos y en general del deporte Bueno, cubano y yo creo, miren que hagan una mirada crítica a la situación, cosa que no es habitual para mantener ese lugar. y los Panamericanos de Chile, que serán como final de octubre, pues yo pienso que es muy difícil quedar por debajo del sexto lugar. Sí, Porque muy si a difícil. nivel centroamericano ya no se puede quedar, ya estamos por el tercero, pues hay como mínimo otros tres países Exacto. panamericanos que van a estar por encima. Estados Unidos, Canadá, Canadá México, Colombia debe repetir otra vez y, y Brasil, y Brasil. Entonces, por ahí, quinto, sexto lugar. Tendría que quinto, hacer sexto. una actuación, protagonizar una actuación extraordinaria para quedar quintos en los Sí, muy Panamericanos difícil. próximos. Estimado amigo, llegamos a esta parte que no nos gusta, pero que es necesaria, que es la despedida por Muy hoy, bien. porque volveremos el próximo domingo aquí en Dialogando Online, siempre con un tema deportivo. Así que muchísimas gracias, un saludo para ti y para todos los que nos ven en Toronto, Canadá. Muchas felicidades para todos y muchas gracias para ti y para todos. Igualmente, hermano, feliz domingo. Hasta la próxima ustedes. Recuerden comentar, compartir. Nosotros siempre le vamos a contestar. No importa lo que escriban, siempre van a tener respuesta. Muchísimas gracias.